Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, a los amigos, que ya son muchos mensajes que me mandan, y hablo con algunos por teléfono, sobre Dime, todo los kentubanos por allá hemos hecho muy buena liga. tenemos Tú que ir un sabes que día, tenemos que ir un el día por ahí cacique, a tomar bourbon con los amigos de Kentucky. el cacique de los kentubanos, Luis Fuentes, tú sabes que nació al lado de mi casa ahí. Eso Yo me, era amigo del papá y del tío y la mamá, qué decir, me eso consiguió me, el juego en cuarto cuando yo me casé, con eso te lo digo tú. dime, ¿Sabes lo que es conseguir un juego de cuarto en Cuba en el 69-70? Candela, Y óyeme, antes de empezar el programa, quiero agradecer al amigo colaborador que hizo la presentación. No solo porque está muy bonita, sino que en realidad me llevó súper bien porque me puso en una toma que yo mismo ni me conocía. Yo dije, coño, ¿quién es este tipo también vestido? Y, y verdad que sacó, claro, no pudo sacar a todos los que han participado en tu programa. claro. Se quedó afuera, por ejemplo, Florido, el camagüeyano, el pobre, sabe que nació en un tinao. Sí. Y no salió Florido y salió Pero, alguno ahí. espérate un momentico, mira esto. Bueno, ¿qué te parece? Jim Janes es de que hizo el video, ¿eh? Sí, este último video de presentación fue el amigo nuestro de allá de California, creo que vive, porque está a 3 horas. En Los Ángeles vive, ¿no? Los Ángeles, California. Creo que es en LA, sí. Hemos hablado poco, él se me apeó, como el que nos regaló la computadora. Óigame, mire, aquí tiene para que se compre la computadora. La colaboración, las cosas que se van creando y los movimientos que van adelante y cómo las cosas crecen, cuando la gente se siente que hay interés en informarla. Ya, si estamos de acuerdo o no, eso es un segundo paso. No es tan importante. Lo importante es que haya marco para conversar, para analizar, que se busquen los temas que incómodos, los que nadie quiere hablar y que se reconozca cuando uno se equivoca o cuando uno hizo en el pasado algo malo. Yo creo que por ahí van los tiros y vamos bastante bien. Pero bueno, a lo que íbamos. Martín, la primera pregunta. ¿Éramos una colonia totalmente poseída por los Estados Unidos o éramos un país independiente en vías de desarrollo donde había propiedades americanas como había propiedades inglesas y francesas, más americanas que de otros países, pero había una pujante burguesía y clase media cubana que poseía 2/3 partes de la propiedad? Ahora, suéltate y dinos si esto es verdad, si es mentira y matízalo. Pero mira, vamos a empezar diciendo de que Cuba nunca fue más dependiente y más colonia de ningún imperio que cuando Fidel se entregó a la Unión Soviética ayer. Nunca Cuba dependió ni de España ni de los Estados Unidos, como Cuba después que Fidel se entregó totalmente a la Unión Soviética. Llegó al colmo de poner en la Constitución la solidaridad y el agradecimiento a la Unión Soviética, una chicharronería y una canchanchanería que hasta la puso en la Constitución del 75. O sea, el otro día César Reynel habló que el Partido Comunista hizo fracasar o fue el que le dio la cuerda de un fracaso anunciado cuando se hizo la zafra del 70 de los 10 millones, que empezó a cortar cañas desde el 69, o sea, aguantó caña de la zafra que debería molerse en el 69 para irla acumulando y así todo con esas trampas puso a los universitarios, a los estudiantes, a los obreros, a todo el mundo a cortar caña. Se metió un año la zafra, que dura 3 meses, 4 meses. Cuba tenía que parar la zafra, señores, tenía que parar la zafra para no pasarse de la cuota. Porque tú sabes que en el capitalismo, cuando un producto sobra, lo que hace es que pierde precio. Aquí tú sabes que se botan naranjas, se botan tomates, se botan pollo.
llega un momento en que si la producción es superior a la demanda, señores, criminalmente, pero se bota la comida, porque si no se baja el precio. Y llega un momento que baja tanto el precio que no es negocio ni sembrar un tomate, ni crear una gallina, ni poner un huevo. O los que ponen los huevos, que son las gallinas. No son. Entonces, cuando Cuba se entrega a la Unión Soviética hasta en la Constitución y depende 100% de la Unión Soviética, Reynel aclaró que Brezhnev le empieza a dar como premio de consuelo a no haber logrado los 10 millones que se sabía que no iban, petróleo extra. Lo mismo que hizo Chávez después, porque Fidel siempre ha tenido un chino que le pone el cuarto. Primero fue los rusos, después fue Venezuela y ahora vamos a ver dónde está buscando. Y ahora se acabó Fidel y se acabaron los chinos que le ponían cuarto. Entonces, Cuba nunca fue, porque cuando fue colonia, todo el mundo sabe que ha estudiado historia, que Cuba era una provincia española que mantenía el imperio español que estaba en quiebra. Tú sabes que España en la guerra, mira, España fue tomada por Napoleón en 1804. Le implantaron a José Napoleón de rey en España. España estaba metida en candela y de verdad quien producía era la caña de azúcar y el tabaco cubano, señores. En aquel tiempo la caña de azúcar y el tabaco cubano, que de eso vamos a hablar, porque ni la caña de azúcar, ni el tabaco, ni el café eran de Cuba. La gente se piensa que eso era de Cuba, sobre todo el tabaco, porque cuando llegó Colón, los indios estaban echando humo, fumándose sus cohibas. Y se piensan que el tabaco es de Cuba, y como llegó a ser el mejor tabaco del mundo, igual que llegó a ser la mejor productora de azúcar de caña, porque está el azúcar de remolacha, que después vamos a hablar de eso, cuál es mejor. Aunque el azúcar es una, y vamos a hablar hasta de la fórmula química, el azúcar de nosotros, la de caña, el sabor es más afrutado, es más rico, la de remolacha es más terroso porque es una raíz, es más como quemado. Aunque claro, naturalmente tú estuviste en Europa, tú tienes que haber tomado mucho azúcar de remolacha, los cuadritos. Eso tú lo echas en el café, lo echas en una bebida y naturalmente tú no. Eso si tú te pones el terrón en la boca y eres un experto en el azúcar, como un catador, ¿no? Tú eres capaz de diferenciar cuál es el azúcar de caña y cuál es igual que un vino, ¿no? Hay un vino que es más afrutado, hay un vino que es más ácido, hay un vino que es más seco, pero tú tienes que ser conocedor. Yo, que no soy conocedor de vino, que tú sabes que yo no tomo, yo lo mismo me tomo un vino seco que me tomo un vino de 400 pesos la botella y no me entero cuál es uno y cuál es el otro. Que vino y se fue. Da igual. Entonces, fíjate, dejamos claro, y ayer lo dijo Blanco, el invitado tuyo, las personas que vienen de Cuba, que incluso no son revolucionarias, ni quiere decir que fueron generales, ni fueron del ministerio, ni sacaron uñas, ni dieron golpes, siguen repitiendo las cosas que le han metido en Cuba, porque es que son 64 años. Y el que no, a mí no me pueden hacer ese cuento porque yo era un teenager cuando llegó la revolución. Ya yo voy para los 80. Y tú habías nacido, eras chiquitico, pero tú cogiste todavía tu buen ramalazo en los primeros años de la revolución. De la más llamada revolución. Decimos revolución porque es el periodo este, ¿no? Es una revolución que dura 64 años, por Dios. Pues no hay revolución que dure 64. Porque la revolución se supone que este es un giro. Pero este giro lleva 64 años girando. En España dependía de nosotros prácticamente. En un momento determinado, Cuba llegó a pagar más del 70% de los impuestos que pagaba España. Con el azúcar y el tabaco, ¿no? Y cuando fuimos, incluso intervenidos por los americanos, ya hicimos un programa nosotros. Porque fíjate, los oyentes nuevos, yo cada vez que vengo un programa toco un tema distinto, porque yo empecé con Andrés haciendo curiosidad. O sea, cuando tú vienes a Amores, tú sabes que Amores va a hablar de amor. Elías Amor va a hablar de economía, como el último programa que hizo Maní. Es primera vez que yo entiendo lo de la deuda externa. Mira que había visto el programa. Y con Amor yo me quedé claro qué cosa es y que ahora Cuba sí tiene que pagar. Y tomar chocolate se acabó. Primero paga y después tomar chocolate. Igual que cuando viene César Reynel, que es un especialista en el estudio del Partido Comunista en Cuba, su origen, el Partido Comunista en general en Rusia.
Y hay personas que tienen su especialidad. Cuando viene Mascanosa, también habla de economía. Y cuando viene alguno de los que fueron de la inteligencia cubana, por supuesto, hablan de G2, la inteligencia cubana, la infiltración. Yo toco un tema distinto porque yo no soy especialista en nada. Yo lo que estudié fue pedagogía, di clase, estudié biología, pero eso era en los 70. Yo estudié biología cuando el microscopio era de palo y las amebas andaban en muleta. Así que ya lo que yo estudié en el 70, eso pasó. Fíjate, Cuba, para ponerte un ejemplo, y eso me lo dio Procopio hoy. Procopio me llamó hoy para decirme, y ese te toca a ti, que en Italia, en el año 1958, habían 15.000 solicitudes de visa de italianos que querían irse a vivir a Cuba. 57. Había más italianos que querían venir a Cuba que cubanos que querían ir a Italia. Eso es cierto. Los cubanos querían ir a Italia, me imagino, a pasear, pero a trabajar. No, espérate. Estamos hablando de permiso para estar. Acuérdate que este burdel que hay en la frontera no siempre fue así. Hubo una vez en que el mundo funcionaba por leyes. Había más solicitudes de italianos que querían radicarse en Cuba, por lo menos por un periodo, no turista, no 3 meses, más tiempo, que cubanos que quisieran ir a Italia. Claro, Cuba estaba en ese momento mejor que Italia, porque el despegue, el sorpaso, como se dice en italiano, es cuando Italia da el paso grande, fue a mediados de los 60. Todavía faltaban casi 10 años para que Italia despegara. Adelante. Bueno, mira, te voy a decir, en el año 1958, Cuba era el tercer país en salario mensual en América Latina. Y era el octavo en el mundo. ¿Tú sabes quiénes estaban por arriba de Cuba en salario? Y eso viene no solamente por los salarios que se pagaban en Cuba, sino por la moneda. Le vuelvo a recordar que gracias a la intervención americana de 1898, en Cuba se quedó el dólar. Y cuando José Miguel Gómez, el presidente que vino después de Trapam, hace la moneda cubana, o sea, que hace el peso cubano, la peseta cubana, el medio peso cubano, o sea, las mismas monedas de los Estados Unidos, sigue teniendo el valor del dólar hasta el año 58. En América Latina, el único país, el único, que en el año 58, y con una dictadura también de derecha, el peso llegó a valer igual que el dólar, era el bolívar venezolano. El único país en América Latina que logró, y que es lo que tiene el petróleo, tú sabes que Venezuela está parado en un mar de petróleo, una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Cuba no tenía petróleo, Cuba lo que tenía era tabaco, café y algunas industrias que vamos a hablar ahora nosotros. Pero Cuba era el octavo en salario del mundo con $6 diarios. ¿Tú sabes quién estaban por delante de Cuba? Te voy a leer porque busqué la lista. Voy a Chile. USA, United States of America, Canadá, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega. Ahí no aparecen ni Francia, ni Italia, ni Grecia, ni España, ni Portugal, ni Alemania, que hoy es el motor, claro. Alemania había acabado de salir prácticamente de la guerra que la hicieron talco, tú sabes, eso es verdad. Pero en el año 58 solamente estos 8 países, oye, ninguno de los países europeos ahora, nada más que Suecia y Suiza, Dinamarca y Noruega, estaba Nueva Zelanda y estaba Canadá y Estados Unidos en América. Todos estos países que hoy en día son de los G8, G20, G, menos de G2 son de todos los G. Estaban por debajo de Cuba, papá. Ok, entonces vamos a las propiedades. Mira, Cuba en las Naciones Unidas estaba puesta como un país en vías de desarrollo. Fíjate, las categorías que habían en los años 50 eran países subdesarrollados, países en vías de desarrollo porque ya tenían cierta industria, cierto desarrollo, cierta educación, que tenemos que hablar de eso,
porque eso entra en el desarrollo, la educación del pueblo. Analfabetismo, universidades, escuelas, institutos secundarios. Cuba tenía una cosa que se llama la antillana de acero, que está en el Cotorro, en La Habana, que las personas se creen que eso lo hizo la revolución. Yo he tenido discusiones con gente de mi edad y más viejo que yo, ya son momias, más viejo que yo una momia, pero están vivos, que me discutían que eso lo había hecho la revolución. Mira, la antillana de acero se hace en los años 50 y en el año 57 ya la antillana de acero, señor, producir acero, eso es de país desarrollado. Eso no es una fundición para hacer un reverbero, para hacer un cubo, para hacer una batea. Estamos hablando acero. Eso es país desarrollado. Cuba en el año 57 ya estaba produciendo 112,000 toneladas de acero. 112,000. Cuando en el año 2000 Rusia vuelve a hacer una inversión, porque la antillana de acero estaba hecha talco después del periodo especial. Rusia, Putin, los que apoyan a Putin, Putin siempre está levantando a Cuba, le da petróleo, le levantó la antillana de acero. Hizo una inversión Rusia ahí para modernizar un poco la antillana de acero que venía de los años 50. Tú sabes, en el 2005, la antillana de acero pone como una meta tremenda que llega a ser 200,000 toneladas de acero. Después de la inversión rusa y en ese momento. Hoy en día yo no sé cómo estará la antillana de acero. Ya tú sabes cómo está eso en Cuba hoy en día, porque ya eso está peor que peor. Pero si en el año 57, con la tecnología de los años 50, la antillana de acero hacía 112,000 toneladas, en los años 2000, hacer 200,000 después de una inversión y una renovación rusa, claro, era rusa. Todos sabemos cómo son las maquinarias rusas y eso, porque oye, no hay nada ruso que se venda en el mundo que no sea el petróleo y el gas, y eso está ahí abajo en la tierra que se hizo hace millones de años. Y el caviar. Pero el caviar también es natural, eso no se fabrica, esos son los huevitos de pobre esturión. Oye, o sea, ellos de fabricar. Mira, Italia tiene los autos, tiene esto, tiene lo otro, en Suiza tiene los relojes, el otro tiene. Lo de Rusia es una economía de tercer mundo, gas, petróleo y caviar. Materias primas. Y tú sabes que ya ni es vodka, porque el vodka hasta Gus la compró Bacardí, o sea, ya el mejor vodka del mundo es de Bacardí, y era francés, o se hace en Francia todavía. Entonces, fíjate, ¿de quién era la antillana de acero? La gente va a decir, bueno, eso seguro que era de los yanquis. Papá, la antillana de acero era un grupo mayoritario de 19 cubanitos que tenían el 76% de las acciones de la antillana de acero. El banco Bandés, que era un banco cubano, tenía 6%. Y de capital extranjero que había invertido, y no era americano solo, habían hasta españoles, había un 18%. Tú me vas a decir a mí que una empresa que fabrica acero, que radica en el Cotorro, en La Habana, que el 76% de la empresa pertenece a un grupo de 19 cubanos, que el presidente era Manuel Vega Armiñán. Este señor administraba centrales azucareros, él hizo su fortuna, y también era dueño de ferreterías. Después esa ferretería vendían parte de las cabillas de acero y eso, que era una de las cosas que se hacía en la antillana de acero, las cabillas de la construcción, hasta que le intervinieron en el mismo 59. Eso no era una industria yanqui. El 76% pertenecía a cubanos, eran 19 cubanos. Ahora bien, antes de entrar en los centrales azucareros y antes de entrar en el tabaco y en el café, que no es el cacao, vamos a hablar del azúcar en los años 50, cuántos centrales había por provincia
y cuántos eran de cubanos y cuántos eran de extranjeros, porque habían extranjeros que no todos eran yanquis, no todos eran americanos. Mira, el azúcar fue la bendición de Cuba. El azúcar llega a Cuba, la trae Colón en el segundo viaje a Santo Domingo en el 1493. La caña. La caña, claro. O sea, el azúcar llega a través de la caña. Okay. La trae Colón en su segundo viaje en el 1493, 1493. Entra por Santo Domingo, se siembra en Santo Domingo y llega a Cuba después por Oriente, en los 1500, 1513, 1514. Por ahí. En Cuba, en los años 50, habían 161 centrales registradas, centrales azucareras. Y aquí vamos a hacer una pausa. No es lo mismo decir ingenio que decir central. Correcto. Hasta finales del siglo XIX, que son los 1800, y finales de los 1700, en Cuba se molía con tracción animal. Lo podían hacer los esclavos, lo podían hacer los mismos colonos, los campesinos, pero tenían un caballo, un mulo, un buey dándole vuelta al trapiche. Eso es lo que se llama un ingenio azucarero. Que por cierto, cuando la intervención americana, La Habana, alrededor de La Habana se llenó de esos ingenios porque todo el mundo empezó a moler, porque ya toda el azúcar se vendía para... Algunos ingenios de eso no hacía el azúcar, tenían que ir al otro lado, o sea, lo que hacían era la melaza que se sacaba. Tú sabes que para hacer el azúcar, tú tienes que hervir el guarapo, se evapora el agua, eso que queda después que se evapora el agua se centrifuga, y se va pegando. Nosotros cuando éramos niños en la escuela en los años 50, nos llevaban a los centrales para que viéramos el proceso y comíamos el azúcar ahí mismo y el azúcar se va pegando como se hace el algodón en la feria. Un aparato así que tú sabes, tiran el azúcar y en la centrífuga va tirando y con el palito tú vas cogiendo el algodón de comer en la feria. Correcto. Ese azúcar después se pasa por un filtro de carbón y es que se hace el azúcar refinada. Mientras más se filtra, más refinada es, más blanca es, pero tú sabes que es más dañina. O sea, hoy en día se sabe que el azúcar buena es el azúcar moreno, el azúcar prieta, como le decíamos en Cuba. Mientras más prieta, mientras más moreno, mejor porque está menos refinada. Aparte, en ese proceso de refinación se le echan químicos también, como cloro, cosas de esas. Entonces, la azúcar. Mira, la diferencia de que Cuba, sin haber sido la que tenía la caña de azúcar, llega a ser la primera productora de azúcar de Cuba, de azúcar de caña en el mundo, está dado por los factores geográficos, o sea, el clima de Cuba, la caña se adaptó bien, por el trabajo del cubano. Acuérdate que Cuba iban muchos españoles, en los años 20, 30 entraron 300 y pico mil españoles. Muchos de esos canarios se dedicaron al azúcar. ¿Por qué? Porque uno de los lugares que tenía caña de azúcar en España eran las Canarias, las Islas Canarias. Canarias, Granada, Málaga. ¿Por qué? ¿Por qué Granada, Málaga, eso? Porque la caña de azúcar la lleva a España los moros, los musulmanes, cuando conquistan España. Los moros, le decían ellos, eran los musulmanes. La caña de azúcar, el origen de la caña de azúcar viene de 4 o 5 mil años atrás. Déjame decirte que caña de azúcar tenían los egipcios. Eso no lo saben muchas personas. Los egipcios fueron los que más perfeccionaron el obtener el azúcar de la caña. Fíjate qué casualidad. Y hoy en día en Egipto no hay caña de azúcar. Lo que hay es camello, pirámide. Bueno, hay mango también, porque yo compro un juguito de mango aquí muy rico que viene de Egipto. Había en China, llevaron caña de azúcar también. Había caña de azúcar en Asia, o sea, lo que es China y Nueva Delhi. La India, Nueva Delhi. O sea, que llega a Cuba de carambola, después de haber pasado por todos esos países, resulta ser que Cuba es una de las últimas en recibir la caña y resulta ser que se convierte en la mayor productora de azúcar de caña del mundo. Es increíble. O
sea, Cuba es un país bendecido. No sé por qué nos cayó esta desgracia a nosotros. Porque fíjate, la posición geográfica que tiene Cuba, que está en el escudo, la llave del Golfo, hizo que Cuba, sin tener la plata y el oro que tenía América Latina, o sea, lo que era América en el descubrimiento, los barcos tenían que parar en La Habana, esperar, tú sabes, las corrientes, tú sabes que habían unas corrientes que iban a Europa, a España, y había un tiempo que las corrientes venían, y los barcos, esos que eran de vela, aprovechaban cuando las corrientes iban a España y salían toda la flota junta, y cuando venían aprovechaban las corrientes que bajaban hacia Cuba. Precisamente por la posición esa larga, que Cuba tiene 1000 y pico de kilómetros, es larga y estrecha. Fíjate, la parte más estrecha de Cuba es la parte que está por Artemisa, que es 32 kilómetros. Y la parte más ancha es la parte que está de Camagüey en la costa norte, la playa Cararaco, que ahí se bañó mucho Rodríguez Florido cuando era chiquitico. Lo bañaban en cuero, ¿verdad? Y va así diagonalmente a coger Granma, la provincia de Granma, que eso es el oriente, que se llama Punta Coco, en la costa, que hay ahí una playa. Bueno, esa es la parte más ancha, que tiene 200 y pico kilómetros, 232 kilómetros. Fíjate, una parte de 32 kilómetros, que eso no es nada en un país, y una parte de 200, casi 250 kilómetros. Por Camagüey a Granma y por Pinar del Río, la parte de Artemisa, fundamentalmente. Entonces, como Cuba está ser tan larga, estar en el camino de América del Norte, América Central, América del Sur, las aves migratorias hacían escala, como hacen los aviones, hacían escala en la isla. ¿Qué pasa? Esas aves traían dentro las semillitas que se habían comido de la fruta. Cuando ellos hacían sus necesidades, esas semillitas se quedaban en Cuba. Y el ave seguía su camino. Ya había cogido un día, había tomado agua, había descansado, seguía su camino a migración. O sea, que hay aves esa que le da la vuelta al mundo. Es increíble como vuela. Y esas plantas se fueron desarrollando en Cuba, sin ser autóctonas nuestras. Las que se adaptaron, habrá muchas que no se adaptaron. Fíjate, Cuba no tenía volcanes. Cuba no tenía terremotos, porque tú sabes que la única parte que se mueve un poquito es la parte de Santiago por la fosa de Batlle. Pero son terremotos que no rompen calzoncillo, como dice el dicho. Cuba no tiene fieras salvajes. Ni animales venenosos. Ni animales venenosos, a no ser las vías de los comités. Aparte de la familia Castro, no tiene animales venenosos. Tú sabes, entonces, tú te pones a pensar, oye, una islita, que bueno, de las Antillas es la mayor, pero no es la isla mayor del mundo, hay muchas islas más grandes, Groenlandia, Australia, ¿cómo se llama esto que tienen los muñequitos? El Reino Unido, Nueva Zelanda. Reino Unido, y donde hicieron los muñequitos, esto, ¿cómo se llama la isla esta? Bueno. Sin embargo, Cuba fue bendecida por el clima, sin animales, sin volcanes, sin terremotos, sin animales salvajes. Tú te podías acostar en Cuba a dormir en un cañaveral que ahí ni te iba a morder un animal venenoso, ni te iba a comer un león, ni un oso, ni nada. Lo más que hay en Cuba es el alacrán y el alacrán te pica y al que le da fiebre porque es alérgico, pero de una fiebrecita no pasa. Y el majá que hay, nada más que es el majá Santa María, que eso es más bueno que el pan de molde. Este majá no se mete con nada. Entonces, habían 161 centrales azucareros, ya central, estamos hablando, que no todos son del siglo XIX, que el otro día en un programa tuyo alguien dijo que los centrales en Cuba eran del siglo XIX, era tecnología de los 1800, no, en los 1900 se hicieron muchos centrales en Cuba. Señores, el 62%, que equivale a 100 centrales, eran de propiedad cubana. Entre ellos Julio Lobo, que tenía 17. Batista tenía 2 centrales, que la gente no lo sabe. Batista ya en el gobierno de él, es lo que tenía influencia como presidente, como dictador. Y yo no soy batistiano, la gente lo sabe, que yo lo culpo a Batista de que se haya quedado Fidel. Pero Batista no tenía el dinero, o sea, no tenía necesidad de robarse el dinero de la merienda de la escuela, de robarse un presupuesto de una carretera,
como se hacen esta gente ahora, que se roban todo el dinero porque toda la industria en Cuba pertenece al gobierno. Batista tenía 2 centrales, tenía edificios, tenía finca, tenía un periódico y tenía la comisión por el juego. Recuerda que en los años 50 explotaron la construcción de los hoteles como Habana Hilton, Riviera, Capri, San John, Nacional, con juego. El Nacional venía en los años 30, pero no tenía juego en los años 30. Y Batista tenía una comisión, tenía una mascada, como tú dices, él no tenía necesidad de robarse ningún dinero al gobierno, al contrario, por eso hizo tantas obras en el gobierno de Batista que se hicieron, que están ahí. Entonces, fíjate, 100 centrales eran cubanos, el 37% era extranjero, eran 59 eran de americanos, había uno francés, que era de propiedad francesa, y habían 3 centrales españoles. Fíjate lo diversificado que estaba. Pero en un lugar donde hay 161 centrales, que 100 pertenezcan a los cubanos, 50 y pico a los americanos, oye, los americanos eran dueños del azúcar, y mucho menos. Y los mejores, los más grandes, fíjate, habían 3 centrales, que era el Morón, el Delicia y el Manatí, que esos 3 centrales solo hacían casi 2 millones de toneladas de azúcar, lo que no está haciendo Cuba desde el año 2000 y pico, vamos a hablar de eso. 3 centrales, Morón, Delicia y Manatí, molían 2 millones de toneladas de azúcar ellos solitos. Ahora fíjate, en el año 57, porque el año 58 tuvo una característica, acuérdate que la guerra, cuando baja de la sierra. El mejor año fue el 57, no el 58. No, y anteriormente cuando la guerra se hizo más, porque llegaron a ser 7, casi 8 millones de toneladas. Sí. Lo que acuérdate que se paraba la zafra duraba 3 o 4 meses y se paraba. Para que no bajaran los precios. Sin embargo, en la guerra, como tú sabes que el azúcar se considera un material estratégico, porque el azúcar se usa en los explosivos, o sea, todo lo que se usó en la guerra de explosivos. No sé si ahora se seguirá usando, pero por lo menos en la Segunda Guerra Mundial el azúcar era parte importante del explosivo. Los Estados Unidos naturalmente le compraron más azúcar a Cuba y permitió el aumento. Se hizo 7 millones en los años esos de la Segunda Guerra Mundial. Cuba tuvo zafra de 7, casi 8 millones de toneladas. O sea, si Cuba quería, hubiera podido hacerlo 10 millones de toneladas en 3 o 4 años, en 3 o 4 meses, y sin poner a cortar caña a los estudiantes, ni a los comités de prensa. Entonces, Fidel Castro, por orden de Fidel Castro, en el 2002, Fidel cierra 71 centrales. ¿Por qué? Porque ya había pasado la zafra de 70 y no había podido hacer sus 10 millones. Brezhnev le estaba dando petróleo de más para que él lo revendiera, lo mismo que hizo Chávez después en Venezuela. Entonces él estaba vendiendo el petróleo regalado, que le regalaban, y este petróleo no había que producirlo. Entonces empieza a decir que Cuba era un país monocultivo, que dependía del azúcar, que eso le recordaba el imperialismo yanqui, la explotación de los esclavos, una muela de esa que no se la cree nadie, como la muela que pusieron, que tú sabes que está el video por ahí de cuando él dice que no iba a pagar la deuda eterna porque no le da la gana. Y cerró 71 centrales, eso fue en el 2002, ya por ahí empieza el desbarate total de la industria azucarera. En el año 2005, o sea, 3 años después de Fidel cerrar 71 central, que lo desmantelan y también lo cierran, ¿tú sabes por qué? Para cogerle las piezas para los otros, porque ya estaban sin piezas también, para canibalearlo, que es como se llama eso. En el 2005, la zafra de Cuba es de 1.2 toneladas, papá. De 6 a 7 hasta casi 8 millones que hizo Cuba en la época republicana, ya en la era de los centrales, no de los ingenios. La zafra del 2005 fue de 1.2 millones de toneladas. Eso se hacía en Cuba, se hizo en los 1800 con ingenio, moliéndolo una vaca o un toro dándole vuelta ahí, un mulo. Entonces, en orden de producción hasta el año 57, la provincia de Oriente
la provincia de Camagüey, la provincia de Las Villas, la provincia de Matanza, la provincia de La Habana y de Pinar del Río, en ese orden producían de mayor a menor cantidad de azúcar. O sea, el que más producía era Oriente, después Camagüey, Las Villas, Matanza, Habana y Pinar del Río era la última. ¿Por qué? Pinar del Río tenía solamente 9 centrales. La Habana tenía 13, lo que era provincia. Estamos hablando cuando Cuba tenía 6 provincias, no la división ahora. Matanzas tenía 24 centrales. Las Villas tenía 50 centrales. Camagüey 24 y Oriente 41 centrales. La última zafra que yo pude encontrar reportada dentro de mis limitaciones, todo el mundo sabe que todos los viejos no somos expertos en buscar cosas en la computadora. Fue la zafra del 2021. La zafra del 2021 no llegó a la tonelada. Hizo 816,000. No llegó al 1.000.000 de toneladas. No llegó al 1.000.000 de toneladas. 816,000. Y molieron 38 centrales. Eso, 816,000. Eso se hacía hace 150, 160 años en Cuba. Incluso antes de la intervención americana, que hubo una explosión de ingenio. Eso era, no hacer ni 1.000.000 de toneladas en Cuba, eso no existía desde el tiempo de la colonia de Ñaña Cerén. Ahora bien, Julio Lobo le explicó al Che Guevara y a Fidel Castro lo que iba a traer como consecuencia si sacaba a Cuba de la esfera mundial y de la esfera de los Estados Unidos, del banco, de la bolsa, del mercado mundial. Estamos hablando cuando las expropiaciones se llamaban. Acuérdate que a Julio Lobo, que era dueño de Hershey, Central Hershey, que era el que hacía el azúcar para los chocolates Hershey de aquí, los besitos, los kisses y los petes, fue a intervenir el Che y le dijo a los obreros, llama al administrador, a los obreros, y le dice, bueno, ya este central es de ustedes, que se dice, óigame, déjeme decirle una cosa, Julio Lobo es la persona en Cuba que es dueña de 17 centrales, y Julio Lobo paga los salarios más altos en Cuba de la industria azucarera. O sea, no nos está haciendo ningún favor con quitarle el central a Julio Lobo. Y el Che Guevara y Fidel trataron de hacerlo ministro del azúcar. Incluso el Che Guevara se entrevistó con él. En aquel tiempo, Julio Lobo tenía un Chrysler Imperial que tenía los tubos atrás con aire acondicionado. En el año 59 habían 2 automóviles norteamericanos nada más que venían de fábrica con aire acondicionado. Era el Cadillac y que le seguía en categoría el Chrysler Imperial. Los dos eran 2 animalones grandes con una cola inmensa y tenían aire acondicionado de fábrica. Él tenía su chofer particular, fue al Ministerio de Industria, donde estaba el Che. El Che le dijo lo que iba a hacer. A los 2 días se había ido para Nueva York, Julio Lobo. Le dejó el cargo de ministro del azúcar y lo dejó en esta porque vio que eso iba al fracaso. O sea, lo que hizo Cuba, por orden de Fidel Castro, de destruir la industria azucarera, de salir del mercado internacional, de depender 100% de la Unión Soviética, para él establecerse como dictador, fue el desastre anunciado que es Cuba hoy, y que fue Cuba desde los primeros años, que tuvo que implantar la libreta de abastecimiento en el año 62, que desbarató la isla. Entonces, el tabaco es otro punto que es importante destacar en Cuba, porque fíjate, a pesar de que Cuba sigue teniendo la fama de tener el mejor tabaco del mundo, que es el Cohiba, que fumaba Fidel, que fumaba Fidel hasta que se murió, porque nunca dejó de fumar, mentira, eso fue mentira. El Cohiba, que era como le llamaban los indios al tabaco en Cuba, es originario de América. O sea, fíjate,
ese es otro fenómeno. La caña de azúcar venía de la India, de Nueva Delhi, de Asia, de Egipto. Lo tenían los chinos hace 4.500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Sin embargo, Cuba, la que se hace la mayor productora de arte. Bueno, el tabaco no era de Cuba. El tabaco era de América y lo usaban en América para como medicina, como rito religioso, echar el humo. Los aztecas tenían tabaco, le llamaban yeti. Los incas tenían tabaco, o sea, toda esa zona. Y a través de las migraciones que van a Cuba, porque los indios más pacíficos, eso era otra cosa, los indios en Cuba eran pacíficos, mientras que los de aquí se estaban matando entre ellos, los caníbales, que eran los caribes que comían a los indios. En Cuba todos los indios que estaban, que no eran tres grupos, eso lo hablamos nosotros ya, o sea, esos tres grupos de Siboneye, Taíno, Guanajatabelle, lo hizo el padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, en los años 1500 cuando fue a Cuba. Y pero se sabe que hay más de 5 etnias. Están los tequestas, que eran de aquí, de la Florida, estaban los caribes, habían de Venezuela, o sea, que habían más de 3 etnias diferentes de indios con diferente nivel cultural de desarrollo. Eso lo hablamos en el otro programa, un programa anterior. Entonces, Cuba, sin ser original del tabaco, resulta ser que se hace con el mejor tabaco del mundo también. Fíjate para que tú veas, si Cuba no era un país bendecido, se aprovecha del azúcar de la caña que no era de él. Se aprovecha del tabaco que llegó a través de las migraciones de los indios. Hoy en día, los tres países que son mayores productores de tabaco son Brasil, China y la India. Mucha gente no sabe, saben que Brasil exporta tabaco, pero no saben que China y que la India son los tres junto con Brasil, los dos junto con los tres primeros, que son los mayores productores de tabaco en el mundo. ¿Qué hacen? Exportan entre ellos 3 millones de toneladas de tabaco. Hay que fumar para gastar eso. 3 millones de toneladas de tabaco. El tabaco, tú sabes que no pesa nada, una hoja para llegar a 3 millones de toneladas. No es lo mismo un saco de azúcar pesa. Hacer una tonelada de azúcar no es lo mismo que hacer una tonelada de tabaco. Sin embargo, del 2018, que es el último dato que tengo también, porque Cuba hay muchos datos que del 2018, del 20, no da datos, no le da la gana de dar datos y nadie se lo exige. Cuba lo que exportó fue o produjo, no sé cuánto exportó porque tuvo que haber dejado algo para venderle al cubano, 30.000 toneladas de 3 millones que siembran gente que no la sembraban antes de la India. De 3 millones, Cuba lo que hizo 30.000 toneladas. Hoy en día Santo Domingo, yo quiero que tú me hables de eso. Santo Domingo tiene azúcar y tiene tabaco y está, porque es un tabaco que tengo entendido que la semilla fue de Cuba y que los cubanos lo empezaron ahí en Santo Domingo. ¿Es cierto eso? Yo no estoy muy seguro de esto, pero te puedo asegurar, porque he estado personalmente, que la única zona que yo conozco de la República Dominicana donde se da el tabaco es La Vega, fíjate, se llama La Vega, y Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad del país, donde hay una tierra colorada, como decimos nosotros. El resto de la República Dominicana tiene la tierra marrona, negra. Ahí hay tierra colorada. Y de hecho, Santiago de los Caballeros siempre fue la ciudad más limpia del país. Ellos han ido perfeccionando y desarrollando distintos tipos de hojas y se han acercado mucho a la calidad del habano, que era como se le llamaba comercialmente. Sí, porque venía de La Habana. De la Habana, sí. Entonces, se decía en el momento que el mejor tabaco de Cuba era a ver si no me confundo,
lo que sería la picadura, lo interno de Nicaragua y la hoja de afuera de vuelta abajo. Se O decía, sea, uno era de las villas y otro era de Pinar del Río. y otro de Pinar del Río. Decían que en su momento, tú sabes que hay muchas leyendas urbanas y yo no soy un experto fumador de tabaco, entonces no quiero tampoco meterme en camisa de once varas. Sí sé que Santo Domingo se ha pegado mucho a Cuba en calidad y en cantidad y en producción y está explotando mercado. Todavía en Cuba se da un buen tabaco. Lo que pasa es que el robo es tanto, Martín, pero tanto es el robo que tú no sabes cuál es auténtico y cuál no. Entonces ahí es donde vienen los serios problemas. Pero bueno, sigue adelante con el tabaco. Mira, las marcas de tabaco que tenía Cuba antes del 59, ahora es el Cohiba. Lo venden como Cohiba porque ese era el nombre que le dieron los indios. O sea, Cristóbal Colón, cuando en Cuba ve a los indios fumando, preguntan y ellos le decían Cohiba. Eso, al tabaco le decían Cohiba. Mira, las marcas en Cuba que eran magníficas. Hoyo de Monterrey, Montecristo, Pantagá, Romeo y Julieta y H. Upmann. Esas eran las marcas escopetas en Cuba antes de la revolución. No existía la marca Cohiba. Eso viene después de la revolución. En el mundo entero, Hoyo de Monterrey, Montecristo, Pantagá, Romeo y Julieta y H. Upmann era sinónimo de calidad de tabaco cubano. Mira, hay una cosa, el tabaco se siembra en vegas pequeñas. Eso es un negocio de familia, eso es como una bodega y una carnicería. Tú, cuando el gobierno de Fidel Castro interviene y se coge las vegas de tabaco y lo hace una cuestión estatal, pasa lo mismo que con la bodega y pasa lo mismo con la carnicería. Tiene que hacer unos FICODA, tiene que poner un grupo burócrata, llevar la cosa. Entonces, tú sabes que llevaban los estudiantes a recoger el tabaco, a trabajar en el tabaco. Yo fui a escuela en campo, yo fui maestro y tú fuiste a escuela en campo. Yo fui como maestro, porque yo cuando estudié no existía la escuela en campo. La escuela en campo se crea en el 66 en el pre. Ya yo había salido del pre, yo había salido en el 65. Y entonces la primera escuela en campo fue en el 66, que lo mandaron para Pinar del Río al tabaco precisamente. Yo vi muchachos ahí para cumplir las normas, porque el tabaco se siembra primero la semillita en el semillero, no en la vega. El semillero es aparte. Cuando sale la posturita, esa posturita se lleva a la vega. Ya la vega está preparada, está tapada si es tabaco tapado o está abierto si es tabaco abierto, porque eso para que es distinto. El tabaco rubio, el tabaco fuerte, menos fuerte, más suave. El rubio se llama Connecticut y el más oscuro, más amargo se llama Sumatra. No Sumatra. Porque es de Sumatra fumarse. Sumatra. Es de Sumatra fumarse. Yo me acuerdo que en Cuba habían unos que le llamaban pectorales. Cuando yo empecé a fumar, yo era, ¿sabes? Los muchachos parejeros con 13, 14 años empezábamos a fumar. Y habían unos pectorales que el papel era oscuro, como si fuera un papel de cartucho. Papá, un día se me ocurrió probar el pectorales. Cuando la absorbí, todavía me duele el pecho hacer el cuento. Le decía rompepecho. Ese era el de Sumatra. Oye, era un tabaco fuerte, pero fuerte. Eso lo fumaban los guajiros y la gente de verdad. Mira, si la vega la intervienen y no la atiende la familia, yo vi muchachos que para cumplir las normas enterraban la postura así y caían hojas y todo adentro de la tierra. Eso, a veces había la hoja dentro de la tierra y las raíces para arriba. ¿Tú crees que eso va a salir un tabaco bueno ahí? ¿Cómo va a salir si la raíz está en el aire y la hoja está enterrada en la tierra? Eso es así, porque a los muchachos que les importa. Eso, y aparte tenían que le ponían una meta, tenían que sembrar tantos surcos. Bueno, pues agarraban la postura, la arrancaban y la metían ahí, a como quiera van los mangos. Eso, el tabaco tiene que destruirse así. Entonces, el otro es el café. En Cuba se llegó a producir 60 toneladas de café. El café, contrario a lo que se piensa, porque tú sabes que el café viene de Haití, fundamentalmente cuando
Haití es el primer país que se independiza de las colonias, en este caso era la colonia francesa, 1804. Y los haitianos, en vez de seguir con los franceses y eso, empiezan a arrancar cabeza, una cosa que no hizo Mandela en Sudáfrica. Él paró eso. Y lo que hicieron los franceses fue irse para Cuba, que estaba más cerca, y cayeron en Oriente, cogieron las lomas que hay en Oriente, Oriente lo que sobra es loma, y empezaron a sembrar el café ahí. Pero el primer café que se siembra en Cuba, se siembra en La Habana. Fíjate, contrario a lo que la gente se piensa, se siembra en La Habana y lo siembra un español que se llama catalán, que se llama José Gelabert. Cuba, después de Cataluña, era el segundo país en el mundo que más catalanes tenía. Y es un Gelabert, catalán, José Gelabert, que en el año 1748 empieza a sembrar en el Guajay, en La Habana, el café. Claro, naturalmente el café en la Sierra Maestra se dio mucho mejor, porque sabes que el café es de sombra, de loma, y al final Oriente es quien se lleva el gato al agua con la calidad del café, pero llegan a ser 60 toneladas. Fíjate, tú sabes, ahora después de la revolución, en los últimos años, Cuba lo más que ha llegado a hacer son 15, 14, 16 toneladas de café. Por eso tienen que mezclarlo con chícharo. Y es un desastre porque, oye, de 60 toneladas que se hacían en los 50, lo más que se está haciendo ahora son 14 o 15. Eso no da ni para el consumo interno, mucho menos para, sin embargo, lo venden, porque hay algunos de buena calidad y tú sabes que en el extranjero venden langosta, venden camarones, venden café, cosas que en Cuba no lo ven cubano. Ahora fíjate, el café, la historia del café tú te la sabes. Viene de Etiopía, que se llamaba Abisinia, que hay un pastor que ve que las cabras, cuando comían el fruto del café, se ponían media en nota, empezaban a brincar y cogían tremenda. Y el tipo le llama la atención eso porque él se fija, siempre hay veces la leyenda, a mí no me creen, eso es lo que dice la historia, yo no estaba allí. Y el hombre empieza a usar el café, a colarlo como una infusión. Eso viene de los árabes. O sea, el café es árabe, pero nace en Etiopía, que se llamaba Abisinia cuando eso. Ahí viene. El café se hace famoso después de Europa. ¿Y cuándo es que el café llega a los Estados Unidos? Tú sabes que la guerra de independencia en los Estados Unidos, tú sabes que viene por los motines de té, los impuestos que le habían puesto el té, porque el americano tomaba té, porque era una colonia inglesa, tú sabes, el inglés toma té. El café coge fuerza en los Estados Unidos a partir del motín del té de 1773. O sea, fíjate, hoy en día la bebida nacional de los Estados Unidos no es el té. El americano, la bebida es el café, claro, el café americano, no el café expreso como tomamos nosotros ni los italianos. Pero la bebida nacional del americano típico es el café, desplazó el té. El té se siguió siendo para los europeos, sobre todo para los ingleses. Y naturalmente se extiende por todas las islas, Martinica, las colonias británicas, llega a Colombia en 1800, hoy en día Colombia, Brasil y Venezuela tienen un muy buen café, sobre todo el colombiano, mundialmente conocido el café colombiano. Y estamos hablando que eso viene de los 1700, cuando eso se había descubierto en Etiopía en el siglo XI. O sea, estamos hablando que llega 5 o 6 siglos después a América y a Europa y a todo el Caribe se extiende. De la caña de azúcar se nos quedó a nosotros hablar una cosa, y es que el azúcar es una. Y eso quiero dejarlo claro porque he visto preguntas, y ya esto es un poco de química orgánica, pero es bueno que lo conozcan, no hay que ser químico para conocer eso. Cuando tú estudias química orgánica, naturalmente yo estudié biología, y eso es lo primero que te dan, y en Cuba lo primero que te dan como ejemplo es la azúcar de caña. La azúcar de caña es una fórmula, que es C, carbono 12, o sea, 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno.
La azúcar de caña, de remolacha, donde tú la sacas, pues mira, la zanahoria. Después de la caña azúcar y después de la remolacha, la zanahoria es una de las que más azúcar tiene. Sin embargo, el mundo no explota la zanahoria para sacarle azúcar. Y está el maíz, que se hace ahora en jarabe de maíz, ¿tú sabes? Que eso lo usan para agrandar todo. Cuando tú compras jugo de naranja, tiene sirope eso para agrandarlo. Cuando tú compras todo, usan el maíz. Sí es un azúcar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el azúcar que es esta fórmula, C12, H22, 11, oxígeno 11, son dos moléculas de glicerina, de glucosa y de fructosa, que es lo que hace la sacarina. Pero el jarabe de maíz es fructosa nada más. El jarabe de maíz no es exactamente igual que el azúcar, aunque endulza. Y se sabe que no es tan saludable, es más engordante. O sea, se está viendo que hay ciertos problemas con el jarabe de maíz, que hay muchos lugares que te ponen, no contiene jarabe de maíz, porque te lo advierte. Entonces, estamos claros. La remolacha y el azúcar, al final el producto es el mismo, es azúcar. Una molécula de glucosa, una molécula de fructosa. Pero el gusto, vuelvo a repetir, de la de azúcar de caña es mejor. Es más suave, más afrutado, menos tosco. El de la remolacha tiene un poco sabor a tierra, claro. La caña azúcar es una gramínea que crece arriba, al aire. Y la remolacha es una raíz. Tiene que saber más a tierra. Y el proceso es diferente. El azúcar de remolacha estaba un poco como quemado, como tostado, porque el proceso de fabricación no es lo mismo. Y la ventaja que tiene la caña de azúcar es que da más azúcar por peso. Por ejemplo, el peso de una caña de azúcar, el 20% es azúcar. O sea, si una caña de azúcar pesa 10 libras, el 20% de esas 10 libras es azúcar. Sin embargo, en una remolacha, el peso de la remolacha da de un 14 a un 15%. Y la remolacha, como tienes que enterrarla, o sea, es raíz, requiere mucha más extensión de terreno. En un campo de caña, tú tienes los plantones de caña que crecen extraordinariamente hacia arriba. Una caña de esa, ¿cuánto pesa una caña comparada con una remolacha? Esa es la ventaja. Entonces, resumiendo, querido amiguito, Cuba, siendo colonia de España, no era tan colonia de España. O sea, España al final dependía más de Cuba económicamente. Cuba, siendo intervenida por los americanos y después siendo colonia de los americanos, era independiente y democrática. No dependía de los Estados Unidos. Tan es así que cuando el gobierno de Machado viene el presidente Goodrich y estaban metidos siempre los senadores en Cuba, el gobierno de Machado, porque Machado empezó a desarrollar la industria nacional y dejaba de comprar productos a los Estados Unidos. Entonces venía el senador y se cayó. Qué casualidad. Claro, también a Machado lo coge porque la gente tiene que ubicarse. La gente dice, no, cuando a Machado hubo mucha hambre. Señores, a Machado lo coge la Gran Depresión, el crack financiero. Y en los Estados Unidos la gente hacía cola para coger un plato de sopa. Sí. Sin embargo, tú conoces a Mireya Margolla, nuestra amiga, que tiene 28 los 28 años, nació en el 24. Mireya es más vieja que Fidel por 2 años. Ella estudió en la universidad cuando estaba Fidel, cuando estaba Conteagüero y ella son los únicos sobrevivientes de este año que los dos tienen 98 y ya van camino para 99 años con el favor de Dios. Mireya, te cuenta, de eso te lo han contado a ti, yo lo sé, igual que a mí, que en el Machadato ella no tenía problema porque ella lo que le gustaba comer era harina con huevo frito. Oye, en Cuba la gente comía harina con huevo frito boniato. Cuando en Nueva York se hacía cola para comer un plato de sopa, ¿esta sabe sopa de qué? La rubia de ojos verdes, le decían harina con aguacate. La rubia de ojos verdes. Igual que le decían zapatos de 2 tonos aquí, al arroz con frijoles negros. Ese era
el léxico del chuchero en la calle. Me eché una rubia con ojos verdes, un zapato de 2 tonos. Ese era, toda la comida tenía su nombre. Yo no la recuerdo. Ahora tú me recordaste lo de la rubia y me acordé del zapato de 2 tonos. Entonces, fíjate, dependiente de un imperio fue Cuba después de la revolución. Dependió, y tal es así que cuando la Unión Soviética se cae, se merenga. ¿Qué pasó en Cuba? Periodo especial. Apagones, no, alumbrones. Se acabó la comida, la gente hacía té con hojas de las matas de naranja, eso. Oye, tengo amigos míos aquí que pasaron el periodo especial en Cuba y me decían que el desayuno de ellos era arrancar en el patio o en una mata de limón que tenía una mata de naranja y hacer cocimiento con las hojas. Y entonces echarle un tin de azúcar, porque fíjate, en Cuba la sal, siendo una isla, está racionada. El azúcar está racionada. Ahora, fíjate, no quiero terminar sin decirle lo que le espera a Cuba en un futuro por la contaminación de los suelos, las costas, los ríos, las bahías. Vamos a llegar ahí. Déjame hacer y punti fermi, como dicen los Esta es gitanos. la cosa. Recapitula que para eso estudiamos pedagogía. Sí, señor. Óigame. Bueno, primero, la afirmación, la falacia de que hasta 1959 Cuba era una propiedad de los Estados Unidos, es eso, una gran falacia. Que era el prostíbulo de los americanos. Bueno, iban americanos, sobre todo el turismo en el mundo no estaba desarrollado como ahora. No, los aviones a reacción fue a finales de los años 50. Es decir, transportarse un boleto aéreo costaba una fortuna. No es como ahora que existen muchas posibilidades de viajar. Entonces, y los cruceros y todo. Por un problema de cercanía, es lógico que la mayoría de los turistas venían de Estados Unidos. Muchos de esos turistas eran hombres solos que buscaban mujeres. Eso es innegable. Entonces, si antes del 59 éramos el prostíbulo de los Estados Unidos, ahora Cuba es el prostíbulo del mundo entero. Llega un desempleado español que si no miró para atrás cuando nació, jamás la vio. Y entonces sale con una de nuestras muchachitas preciosas porque el tipo se va con el dinero que le dieron del paro, como se dice en España, la desocupación, porque pagan a los desocupados 1%, no todo. Se va con el paro, hace esfuerzo, come poco, después en Cuba no compra nada, ni con una botellita de agua todo el día, entonces se la da de rico con la pobre muchachita que se está muriendo de hambre, y cuando él la lleva a comerse un hamburger, va a un paladar y paga 40, 50, 100, 120 dólares, y la muchachita lo ve como un millonario. Claro, después el tipo se enamora y se casa, la muchachita llega a España y a los 3 días es juez. Es juez. Tú sabes como yo he visto eso en Italia y España, vaya, y después el tigre, como dicen los dominicanos, llamándome a mí y yo le digo, ve acá, pero somos locos. Yo te dije a ti que te casara. ¿Por qué tú me llamas a mí? Yo no la escondí en el bolsillo ni la... güey, a ti nada más se te ocurre. Tú te has visto la cara, brother. ¿Tú te crees que esa ninfa, que puede ser tu hija, se enamoró de ti por tu linda cara? Esa ninfa lo que te usó para salir. Vaya, es triste, es lo que... Pero a mí no me deslata. ¿Qué culpa tengo yo? Entonces... si se hablaba de la prostitución de los americanos y ahora es el burdel del mundo entero. Pero una diferencia, el americano pagaba con dólares y pagaba la tarifa de la prostitución que se pagaba en el mundo entero, no era por comprarle una pizza ni por un pomo de champú. Correcto. Además de eso, las propiedades ya en algunos lados dicen 60 y pico, en otros 70%. Es decir,
las propiedades americanas eran mucho menos que lo que eran al principio del siglo XX, por obvios motivos. Entre ellos, Martín, porque con la expansión del mundo, las fuerzas vivas de Estados Unidos encontraron otros sitios también donde invertir. En la medida que el mundo se hace más pequeño, ellos encontraron otros sitios, diversificaron, no se casaron con un solo país y lógicamente baja el porciento. Ese vacío no se quedó. Los centrales no se quedaron abandonados y llenos de hierba como hoy. Los centrales fueron comprados por las clases vivas cubanas, la burguesía pujante y la clase media como soporte en las empresas pequeñas que daban apoyo al trabajo de los grandes centrales. Entonces, problemas teníamos miles. Había cosas que mejorar, 500,000. Aquí también, en Francia también. En todas partes. Había justicia. En realidad, en el mundo entero, la justicia es para el potente y el pobre se jode. Pero dentro de ese marco, que es el marco mundial, desgraciadamente, se comía, se vivía, había gente que estaba muy mal, era mucho menos que la de ahora. Ahora es un pueblo postrado de hinojos, con las dos manos extendidas y boquiabierto por si acaso hace falta lo que tú sabes. Y no lo digo con desdén, no lo digo con mofa, lo digo con una tristeza inagotable y con una mala leche y una rabia y un odio a los Castro y a todos los hijos de la gran puta que detentan el poder en Cuba que ustedes no se pueden imaginar. Porque un pueblo que fuera tan laborioso, aunque le faltó de todo en términos civiles, aunque tuvimos miles de defectos, pero un pueblo tan laborioso que creó esa joyita no merecía terminar vendiendo maní en la esquina y chiripiando, haciendo payasadas delante del extranjero, cantando la guantanamera ante seres humanos que 60 años atrás se morían por ir a vivir a Cuba. Mientras nosotros, muchos, nos quedamos en Cuba en aquella época, echando para adelante y guapeando y esperando a ver qué el futuro traía. Y para muchos cubanos, el futuro trajo. ¿Y cómo que trajo? Después nos fuimos y este pueblo de campo, otrora, que se llama Miami, se convirtió en una megalópolis. En gran medida por el empuje, el tesón, el denuedo y la negación de esos mismos a los que Fidel botó a patadas y les quitó sus cosas. Entonces, no se crean esa falacia, pero no crean lo que les digo yo, búsquenlo. Ahí está el internet y por más zurdo que sea el internet, no puede evitar sacar algunas cifras. Ahora, Martín, hablamos de las propiedades, hablamos de algunos cultivos y algunas cosas. ¿Qué se nos queda por tocar de los puntos que tú tenías en mente? Mira, los suelos de Cuba, las costas y eso, yo quiero hacer una aclaración. Por favor. Una de las cosas peores que van a quedar en Cuba cuando pase esta noche oscura es la destrucción de los suelos de cultivo en Cuba. Se considera suelos de cultivo los suelos que están dedicados a la agricultura, a la ganadería. O sea, no estamos hablando de las ciudades, lo que está asfaltado, lo que está lleno de edificios. En el año 2018, hubo un Congreso Internacional de Suelo en que Cuba participó. Ahí se informó que el 70% de los suelos de Cuba tienen cierta afectación, en mayor o menor grado. El 70% de los suelos, estamos hablando, cuando decimos los suelos, suelos cultivables, lo que se puede dedicar a la ganadería, al cultivo. De esos, por erosión y otros factores, el 43% está de media alta
a fuerte la contaminación y la erosión. O sea que están en terapia intensiva. ¿Por qué? Mira, en primer lugar, todas estas zonas que antes eran cañeras, si de 161 centrales quedan 38 moliendo, ya te puedes imaginar la extensión de tierra que está abandonada, que nadie siembra caña, que nadie siembra nada y que ya nadie ni vive ahí, porque eso es otra cosa. Ya tú no puedes hacer que vuelvan estas personas, porque esta gente se han ido para las ciudades, de las ciudades se han ido para La Habana y el rumbo cuál es, de La Habana vienen para los Estados Unidos. O se van para España, o se van para Rusia, o se van para donde sea. Entonces, en primer lugar, la tierra está erosionada altamente, fíjate, el 46, el 43% altamente contaminada a fuerte contaminada. El 70% está perjudicado. Nos queda un 30%. De ese 30%, hay un 15% que se ha salinizado. ¿Por qué se ha salinizado? Porque los dirigentes de la revolución, cuando el periodo especial que explota la Unión Soviética en el 91, se les ocurre usar madera para sustituir el petróleo, para arrancar la zafra de los centrales, para usarlo en tintorería, para usarlo en una fábrica que necesitaba petróleo. Entonces empiezan a usar leña. ¿De dónde sacan la leña? Mira, cortan los montes de Marabú, cortan los montes de Aroma, pero cortan los mangles también. Fíjate qué inteligencia. El mangle, Cuba tiene mangles en un 70% de sus costas. Y las costas de Cuba son 5.800 kilómetros. Cuba es una isla larga, estrecha, tiene costa para regalar. Cuando tú le das la periferia hacia la isla de Cuba, son 5.800 kilómetros de costa. De esos 5.800 kilómetros, el 70% tiene mangle. Andrés, ¿qué pasa si yo corto el mangle que está en la orilla de la costa? El mangle, y te lo digo porque yo llevaba a los pescadores del bass, el bass fishing, a la Laguna Redonda de Morón, a la Navanilla, en Villa Clara, a determinados lugares, al Sasa en Santi Espíritu. Y aunque estamos hablando de agua dulce, el mangle también está en cualquier zona entre la tierra y el agua, sea dulce o sea salado. Yo no soy biólogo como Martín, así que me van a tener que aguantar una cantidad de lenguaje neófito pero para advertir y pero es mejor porque tú lo vas a explicar para que lo entiendan todo el mundo. Para que aterricemos. El mangle, ustedes lo han visto, y el que no ha visto el mangle se llama mangrove en inglés. Y este mangle es como una planta de no mucha altura, coposo, frondoso de verde, que cuando está cerca, cuando la parte que está cerca del agua, usted le ve que vienen como unos tronquitos muy finitos que se van haciendo como raíces, como que se ramifican. Eso agarra el suelo que hace frontera con el mar y cumple dos propósitos fundamentales. Primero, proteger a un cierto tipo de fauna que sin él quedaría a merced de los tiburones, los predadores, los pescados más grandes, lo que fuera. Se meten allá adentro y quedan protegidos. De los alligators, es decir, los lagartos y todas estas cosas que existen en el sistema. Aparte de eso, esas raicitas, por llamarlo de una manera, se afincan y protegen la tierra. ¿Qué pasa? Viene la ola ¡shua! Y se lleva la tierra, la mueve, pero cuando la ola regresa, la resaca, la tierra, el 90% se queda trabada de nuevo en las mismas raicitas y no sale. Claro, siempre hay una erosión, pero es tan mínima que pueden pasar millones de años antes que se erosione. Claro. Cuando usted quita el mangle,
al carajo los pescaditos, vienen los más grandes y se lo comen, lo que crea todo un tipo de problema, porque pescado trae pescadito, pescadito trae microorganismo, microorganismo trae un tipo de pH, un tipo de animal. Por ejemplo, los flamencos que tienen ese color tan ambicionado, que allá en Celestún, por allá por Yucatán, se van a ver, y en los cayos del norte de Cuba se veían tanto, tienen ese color por el tipo de microorganismo plancton, vamos a llamarlo, que comen. Cuando el imbécil este hizo los pedraplenes, el plancton se fue a la mierda y los flamencos se fueron a la mierda. Y todo lo que tocan lo fastidia. Entonces, los mangles son un recurso de la humanidad. No se debe tocar. Usarlo para otra cosa es acabar con el planeta y llenar, salinizar todas las zonas costeras. Que si no me equivoco, Martín, ahora te vuelvo a dar la palabra, el problema no es solo que se haya arruinado y erosionado, sino que hay una gran salinización de los terrenos en Cuba. Explícalo, por favor. Bueno, mira, el problema del mangle también es que evita que el mar empiece a ganar terreno. Cuando el mar viene la ola y eso sí se lleva, todo eso que tú dices está perfecto, también las aves, no solo son muchas aves que viven de ese, porque eso es un ecosistema. Están los pececitos, están los caracoles, están las aves, eso, o sea, ahí hay una ciudad, eso es una ciudad de mucha gente viviendo, eso es Nueva York, ahí en los mangles. Pero cuando tú cortas eso, tú quitas la barrera y el mar empieza a ganar terreno. Fue lo que pasó en Guanabo. Nosotros hicimos un programa que Fidel tumbó todas las casas, incluyendo mi casa, el hotel de mi familia, la casa de los hoteles, las cafeterías que estaban en la costa. El mar ha entrado, lo dejaron todo eso ahí. O sea, cuando tú quitas la barrera, el mar entra. Eso es lo que pasó en el malecón. Mira, hablando de ecosistema y de la destrucción, ¿por qué el mar está entrando tanto en el malecón últimamente? Yo nací en el Vedado en los años 40, el mar no entraba. No entraba. ¿Qué pasó? Cuando Fidel empezó a construir a la mar y cuando hicieron la constructora Caribe, que fue cuando hicieron la pista en Granada, estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, él empezó a sacar la arena, que por cierto sacó la arena de Varadero. La arena, cuando yo me fui de Cuba, en el año 88 yo fui a Varadero, yo tenía un amigo mío que vivía ahí, me fui y él me dijo unos días, venga para que se despide. En Varadero estaban rellenando porque ya empezaba el turismo extranjero y habían puesto unas boyas con unos tubos y estaban trayendo arena a otro lado porque ya en Varadero había piedra, había laja en la arena. Que yo recuerdo, mira, Leonor tenía la familia casa en Varadero. En Varadero tú para entrar al mar tú tienes que bajar casi un escalón de la cantidad de arena que había. Esa arena de Varadero, que era un talco blanco, eso se acabó. Y la usaron para la construcción. Bueno, frente al malecón, ¿tú sabes por qué entra el mar? Porque pusieron los areneros ahí a sacar la arena y a romper los corales para hacer arena. Y una barrera de coral que estaba frente al malecón, que eso era natural, que evitaba que las olas y los ciclones entraran, era una barrera, que es lo mismo que hacen los mangles. Al romper toda esa barrera, que fue cuando se empezaron ahí a sacar para hacerlo de la mar. Ese específicamente lo usaron para la mar. Que por cierto, sin lavar la arena, tú sabes que la arena cuando es del mar, hay que lavarla, porque la sal, por eso que los edificios en Alamar se están destruyendo, porque la sal, eso lo podría hablar mejor Florido que yo, que es arquitecto, te desbarata todo el concreto, te pudre la cabilla y explota. Porque la arena buena de verdad para la construcción es la de río. Pero bueno, si tú usas la de mar, que se usa, hay que lavarla. Bueno, rompieron la barrera que estaba frente al malecón y por eso que se mete en mar. Oye, el mar empezó a meterse en los 70. El mar no se metía antes. Bueno, se metía cuando el ciclón del 26, cuando el ciclón del 33, una cosa así, ¿no? Por supuesto, un ciclón. Pero no que ahí todos los años se está metiendo en mar y tuviste que llega hasta la calle Infanta. Eso, tuviste ahí la gente con botes y esa cosa ahí, toda la parte esa de Fontón, Ayalay, todo eso lleno, lo que era la beneficencia, todo eso lleno de agua ahí, la gente en bote. Entonces, la destrucción trae el cortar el mangle,
Hoy en día hay un 15, tú sabes que hay zonas de desierto que no se informa, de desierto, porque son salinas. Sabes que habían salinas en Guantánamo. Tú sabes que la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre la encuentran los tres Juanes, porque van a buscar sal ahí a la Bahía de Nípe, que a la zona. Bueno, en Cuba se han formado salinas en zonas que eran cultivables, eran zonas de cultivo. Están abandonadas. Si tú cuentas, mira, las escuelas de campo que se hicieron para tratar de tener mano de obra en el campo, las SBEC, Escuela Básica, Secundaria Básica en el campo, se llaman SBEC, se hicieron 535. Eso fue en los años 70. Yo era maestro todavía, no me habían votado. Y estas escuelas están abandonadas, muchas están pirateadas ya, que se llevaron las puertas, la ventana, los inodoros, la más. Y otras dice que o sea, en zonas que había gente las han convertido en vivienda. O sea, le hicieron como la posada 11 y 24, que se la dieron a la gente para vivir en los cuarticos de la posada. Lo que han hecho es una cuartería gigante. Es un solar de propiedad horizontal. Lo que han hecho. Entonces, en Cuba ahora, los hermanos Fanjul de aquí hacen 100 centrales nuevos de paquete y lo ponen. Oye, ahí donde lo ponen no hay gente para sembrar la caña, no hay gente para cortar caña, no hay carreta para llevar la caña. No existe gente, está vacío eso. Y aparte, el terreno no tiene caña ya. ¿Qué tú haces con llevar 100 centrales? La gente dice, bueno, eso se construye, sí, construye los 100 centrales. Oye, ¿y quién va a ir? Porque fíjate, son 64 años, papá. Tú nacías ahí, tú vivías de la caña, del tabaco, del café, y se quedaban los nietos, y eso porque la gente vivía bien, había millonarios que vivían, no tenían por qué. ¿Tú crees que ahora un nieto de eso que ya vive en La Habana o que vive en Miami, los Fajul le dice, oye, te voy a poner un central ahí, tú vas para allá otra vez y vuelves a sembrar caña como hacía tu abuelo? ¿Qué le dice el tipo? Y los Fanjul no van a poner un central, únicamente. Bueno, te digo, en ese caso, que lo cogieran así, lo pusieran en un helicóptero. Pero únicamente lo ponen si el gobierno americano le garantiza la inversión. Batear avisado. ¿Y quién va a trabajar? Ese amor por Cuba de Alfie Fanjul, que se le salió la lagrimita cuando vio su casa. Sí, que le vayan a meter ese cuento a otro. El problema es que lo de Cuba, en el fondo, fue un family affair. Fue una cosa entre primos. Y los primos siempre se entienden tarde o temprano. Esa es otra de las grandes verdades que ayer no quise sacar en el programa con Juan Antonio porque el programa ya era largo, pero hay una parte folclórica que es los primos. Se dicen muchas cosas en público, pero los primos se entienden. Y hay millonarios aquí que tienen como asistentes a los hijos de los sicarios de allá. Vamos a dejarlo ahí, porque no quiero entrar en un dime que me di. No tengo por qué caer en cosas personales, pero repito, hay hijos de sicarios de allá colocados en puestos claves de gente de acá, los primos que en teoría odian a los de allá, pero que le emplean los hijos acá. Entonces yo quiero que tú me digas qué odio tan raro que tú indirectamente me estás tirando una mascada. Entonces, y después nos queremos sorprender cuando, ay, fulano es espía. Ay, pero si los primos de acá son los que le están dando los puestos de trabajo y la entrada y los accesos a la reunión. Bueno, fíjate cómo funciona eso, que los hermanos Fajul son dos, y uno es republicano y el otro demócrata. Son más, porque también está Andrés. Hay más. Pero sí, pero bueno, mira, Martín, fíjate, vamos a ser objetivos. Esos no son ellos los únicos y tú puedes decir, bueno, es un país con oportunidades para hacer las cosas y ganar dinero. Hay que tener a los políticos en el bolsillo. Esa es la estrategia familiar. Está bien, porque no son ellos los únicos, no inventaron ellos esto. Lo que te estoy hablando es, y además saqué el nombre de ellos por sacar uno, pero no es que sean ellos. No, yo dije los Fajul porque estamos hablando de central azucarera. Ni es que ellos sean el enemigo, no me entiendan mal. No, claro que no. El enemigo está en La Habana, por Dios,
Pero no podemos dejar de ver que en Cuba, aparte de todas las cosas que hubo mucha coima entre primos. El primo que se fue y después el primo que entraba discretamente de visita y fulanito que iba a La Habana. Yo estaba del lado de allá hasta un cierto periodo y me decían, no, porque viene Mengano, no, porque viene fulano, en casa de protocolo, con guardaespaldas, el presunto enemigo Martín, y nosotros y el cubano dueño de la gasolinera dando 20, 30 y 40 pesos, que para él era mucho y para ella por la causa, mientras los primos se daban la lengua, subuso y escondido con los primos de allá. Pero eso puede ser objeto de otro programa. Vamos a seguir con lo que estábamos. Mira, no quiero, eso va a ser 5 minutos ya porque verás que estoy súper pasado. No quiero terminar sin hablar de la educación en Cuba. Igual que hablamos nosotros de la independencia económica que tenía Cuba, que tenía Antillanes de acero, tenía la industria porque la industria azucarera es una industria, porque aparte del azúcar, tú sabes que se hacía la madera, el particle board, que se hace aquí, se hacía los rones, se hacía melaza, se hacía comida del ganado. O sea, la industria azucarera es una industria, no solo produce azúcar. Estaba el tabaco, estaba el café, se exportaba comida, frutos, se exportaba frutos del mar. ¿Sabes? Los productos Conchita que están aquí, que es de la familia Ferro, los productos Conchita estaban en Cuba. La familia Ferro abasteció las tropas americanas en la Segunda Guerra Mundial, con conserva de comida. O sea, estamos hablando de que Cuba no era una pata de puerco. Y el peso vale igual que el dólar. Fíjate, en Cuba, yo te voy a dar unos datos de educación. En una población que en el año 1958 tenía 6.800.000 habitantes. 6.8. Eso es lo que tenía Cuba en el 58. Tres universidades. Espérate, tenía 3 universidades públicas. Públicas, más las privadas. Mira, la Universidad de La Habana, que tú sabes que era San Jerónimo de La Habana, que eso viene de 1700, lo habían formado los padres dominicos, que está reconocida internacionalmente. Estaba la Universidad de La Villa, que estaba en Santa Clara, se llamaba Marta Abreu, que era la Universidad Central Marta Abreu en Santa Clara, en Las Villas, provincia. Estamos hablando cuando habían 6 provincias, señor. Y había una en Oriente. Las 3 reconocidas, sus títulos, se llegaron a homologar una detrás de otra. Una llegó hasta los 40, en la de Oriente los 40, o sea, pero se estaba haciendo en la República. 3 universidades públicas. Cuando digo pública es que no te costaba estudiar. La matrícula, señor, era 10 pesos, 30 pesos, 20 y pico pesos según. Y si el que no estudiaba no era porque no tenía dinero para pagar la carrera, era porque tenía que trabajar para mantener su familia, se había casado, entonces no podía estudiar porque tenía que trabajar, pero no era porque las universidades costaran. Y también tenía que tener cierto dinero para comprar los libros, ir vestido decente. O sea, lo que te limitaba a ti a estudiar no era el dinero, era el interés. Porque mucha gente pobre estudiar. Casi todos los maestros que se graduaban de doctor en pedagogía, tú sabes que las escuelas públicas, los maestros de las escuelas privadas eran negros, la mayoría. Igual que muchos dentistas y muchos abogados eran negros, estudiaron la carrera. Y venían, y no era porque fueran negros, es que venían de clase pobre. Y rompían estudiando una carrera. Los chinos, los hijos de los chinos estudiaban carrera y los chinos llegaban a Cuba. ¿A trabajar en qué? Llegaron a trabajar en el ferrocarril, a poner tren de lavado, eso de planchar y lavar, a poner bodegas. Y los hijos casi todos eran universitarios. Pasa lo mismo con los judíos, ¿no? Que los judíos, todos los hijos al final llegan a ser universitarios. Entonces, fíjate, Cuba tenía además de esas 3 universidades, Oriente, La Villa y La Habana, o sea, para que todo el mundo pudiera estudiar, una en Occidente, una en Oriente y una en el medio. Habían 3 universidades privadas. La más famosa es la Universidad de Tomás de Villanueva, que estaba en Quinta Avenida en Miramar. Ahí cerquita de lo que es el reparto náutico. Todo el mundo conoce eso que es de La Habana.
que el rector es el amigo mío, Monseñor Gózama Vidal, era rector de la Universidad de Villanueva. Estaba la Universidad de La Salle, de la Escuela La Salle donde yo estudié. La Escuela La Salle tenía una universidad. Y estaba la Universidad de el Candler College. El Candler College era una escuela metodista que tenía universidad. Claro, esta universidad del Candler College de La Salle y más la Universidad de Villanueva no tenían todas las carreras que tenía la Universidad de La Habana, pero eran universidades y daban títulos acreditados. Y había una universidad más chiquita que era la Universidad de los Masones. La masonería tenía una universidad. Entonces, escuelas públicas en Cuba en el año 59, 58, tenían las escuelas públicas una nómina de más de 25,000 maestros, porque había más de 7.500 escuelas públicas. Escuelas públicas no pagaban nada, no pagaban matrícula, no pagaban nada. Ahí se daba primaria y se daba superior, que era, o sea, se daba de primero a sexto y se daba la escuela superior, que es séptimo y octavo. Eso era escuela pública. 25,000. Y escuelas privadas, habían en Cuba más de 2,000, casi 3,000 escuelas privadas. Ahora te voy a hacer una parte porque mi esposa Leonor, ella estudiaba en una escuela por la mañana y por la tarde la mandaban a la escuela de una tía. Habían personas que era un matrimonio que los dos eran pedagogos, habían estudiado doctor en pedagogía, pero tú para dar clase en Cuba estabas titulado. Si tú no tenías un título de maestro, tú no podías dar clase en ningún lado. Y esa gente ponía lo que llamaban las escuelitas en la casa. Esas escuelitas en la casa no tenían crédito para dar título. Pero ¿qué hacías? Tú ibas a esa escuelita, tú estudiabas con ellos y tú presentabas los exámenes en la escuela pública o en el instituto. O sea, tú te preparas, es como lo que están haciendo hoy en día aquí. Tú sabes que hay muchos padres que están dando las clases en la casa para no mandarlo a la escuela por el problema de la droga, la pandilla, todo lo que hay. Pero el muchacho tiene que examinarse en una escuela acreditada. Sí. Entonces, fíjate, si estamos hablando de 7,000 escuelas, 7.500 escuelas públicas, estamos hablando de casi 3,000 escuelas privadas. Y estamos hablando de esas escuelitas que daban clases por el mismo plan de educación, porque había un solo plan, no como aquí, había un solo plan de educación a nivel nacional. En el barrio mío, mira, yo estaba en La Salle, el otro estaba en Belén, el otro estaba en el Candler, el otro estaba en una escuela privada que era la NESA de la universidad. Y cuando hablábamos, ¿qué tú estás dando en física inercia? ¿Qué tú estás dando en esto quebrado? ¿Qué tú estás dando en español? Tal cosa. Los planes eran nacionales, aunque la escuela fue. ¿Qué tenía de diferente las escuelas públicas? Que a lo mejor te daban inglés, a lo mejor te daban francés, a lo mejor te daban un deporte. La privada, pero la privada. La privada era. El plan era el mismo nacional. Todo el mundo tenía que examinarse por la misma escuela. Fíjate, el presupuesto. Cuba tenía el presupuesto más alto en América Latina destinado a la educación. ¿Tú sabes cuánto? El 23% del dinero cubano que manejaba el gobierno estaba determinado. ¿Tú sabes quién le seguía? Costa Rica con un 20%. Y después Chile con un 16%. Cuba estaba delante de Costa Rica y de Chile, que por cierto, Costa Rica hoy en día está delante de los Estados Unidos en educación todavía. Costa Rica, a pesar de ser un país chiquitico así de Centroamérica, siempre se ha mantenido en los primeros lugares de educación. Entonces, un país que tenía 6 universidades, incluyendo la amazónica, son 7. Está Villanueva, La Salle, Candler, College, que era metodista, sus otras eran católicas, o sea, la Universidad de Villanueva y La Salle eran católicas, y la masónica, que no era de ninguna religión, era de los masones. La masonería es una fraternidad, no es una religión. Habían 4.880 escuelas rurales. Tú sabes que hoy en día hay menos escuelas rurales, menos escuelas en el campo que las que habían antes de la revolución. ¿Por qué? Porque los campos también están vacíos. Claro. Hay pueblos fantasmas. Y ahora después de la estampida esta, oye, la estampida empezó con Obama por Ecuador. Acuérdate que entraron más de 250,000 personas en esos años, porque se calcula aquí en migración da que la entrada de cubanos fue de 50 a 75,000 por año en esos 4 años. Suma para que tú veas que eso es más de 250,000. Y ahora han entrado más de 300,000, dice. Ya va por 300,000 y pico. Estamos hablando que del 14 ahora
se ha ido más de medio millón de personas de Cuba para los Estados Unidos. No te voy a contar lo que están por España, lo que están por México. Porque mira, ahora mismo se murió un amigo de nosotros, que era médico, Mundito. Mundito era súper chévere, un amigo de nosotros, un platico flaquito así, que era súper chévere. Se hizo médico ortopédico. Me enteré que Mundito se murió de una alta presión, le subió la presión y se me dijo, ¿sabes dónde estaba Mundito trabajando, viviendo? En Haití, compadre. En Haití estaba mejor que en Cuba. Los cubanos van para donde sea, para donde sea. En Haití estaba Mundito. Entonces, fíjate, más de 10.000 escuelas reconocidas, más de 6 universidades, institutos. Mira, habían 114 institutos, que es lo que se llama educación superior sin ser universitaria. Ahí están los tecnológicos, ahí están los formadores maestros. Los formadores maestros que no era doctor en pedagogía, que era para dar clase en primaria. Estaban los maestros garistas, estaban las escuelas técnicas, que tú te hacías plomero, que se yo. ¿Tú sabes cuántos alumnos tenían las escuelas esas, los institutos esos? 40.000. Las universidades tenían más de 20.000 estudiantes. Coño, ¿qué analfabetismo había en Cuba? Sí, había zonas rurales que habían analfabetos, eso subía. Pero Cuba... Hay analfabetos aquí, hay analfabetos en Francia. Bueno, analfabetos aquí salen de la secundaria analfabetos, pero no saben leer ni escribir. Y hay muchos analfabetos en el Congreso también. Sí. Está lleno. Por cierto, van a sacar a la Omar Ilía esta, la musulmana. Ilhan Omar. Ilhan Omar de donde está. Vaya a estar en un comité de seguridad, imagínate. Enemigo jurado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que hicimos un recorrido. Mira, educación, centrales, tabaco, café. Propiedad. Por cierto, Cuba era, tú sabes que Cuba tenía más plátano que Centroamérica. Tú sabes que ahora Centroamérica es la bananera, Mamita United. ¿Por qué el plátano se va a Centroamérica? Porque la caña desplaza el plátano. Era más negocio sembrar caña que plátano. Le daba más negocio. Entonces, fíjate lo que fue Cuba. Fíjate lo que nosotros perdimos. La gente no sabe lo que nosotros perdimos. Lo que entregamos porque nos faltó civismo. Y hubo mucha traición también de la gente que tenía conocimiento y no lo hizo. Mucha traición. Mucha traición. Martín, porque muchísimas no, a ustedes, y me alegro, oye, me alegro que esté subiendo el rating, que esté cogiendo calidad el programa, calidad en cantidad, porque calidad siempre tuvo. Y te voy a decir una cosa, te felicito, porque el éxito tuyo es que, mira, yo vengo a hablar de una cosa siempre todos los días distinto, lo mío es curiosidad y eso, pero tú traes un experto en esto, un experto en lo otro. Si el programa lo hicieras tú solo, como es la mayoría de los programas, sinceramente no tuviera los seguidores que tiene, porque sería oír tu cuento siempre, tu experiencia, tu punto de vista. Mira, por muy imparcial que tú quieras ser, lo que tú viviste, tus experiencias, tus gustos, tus preferencias van a primar. Nadie es imparcial. Claro, no existe. Entonces tú traes un tipo como Simón Cruz, por ejemplo, que es demócrata, pero habla del banco y da la realidad. Me trae a mí que hablo de todo, porque yo cada vez que hago un programa una cosa distinta. Porque los míos son curiosidades, yo no divertí por aquí en este programa. Yo no soy experto. Entonces trae a Amor, que es economista, y trae al otro que era de G2, y entonces especialista en chivatería y esta cosa. Entonces así cada uno aprende. Ok. Bendiciones y que tengan muy buenas noches, felices sueños y próspero año nuevo. Cuídate. Bueno, tuvimos a Martín Sabater con, señores, recuerden, es una falacia. La presunta propiedad de capital americano de todo en Cuba es una falacia. El Havana Hilton fue un franchising. Se hizo con el dinero del retiro gastronómico. No hubo un centavo americano. Todo eso es una falacia. Bien, vamos a ver si el señor de Abolengo me quiere dar